Sabes, amigo, hay cosas que uno escucha y que no se le van más de la cabeza, se quedan haciendo eco. Fueron 8 años viviendo en esa casa, dedicando cada minuto de mi día a hacer que esa familia funcionara. 8 años arreglando grifos que goteaban, llevando a las niñas a la escuela, pagando cuentas que ni siquiera eran mías y resolviendo los problemas que aparecían. Pero esa noche, en la cocina, cuando Sandra me miró con ese desprecio que guardaba solo para mí y soltó esa frase, «Cuida de lo que es tuyo, Michael, porque aquí tú no mandas en nada». Aquello fue como un puñetazo en el estómago, pero un golpe frío, ¿sabes? No grité, no di un portazo. Solo me quedé allí parado, mirando el fregadero lleno de platos que probablemente yo iba a lavar después, y me di cuenta de que era un completo extraño dentro de mi propia vida. Fue exactamente ahí donde algo cambió dentro de mí. Es curioso que me preguntes cómo tuve el valor de irme de esa manera, sin avisar. No fue valor, fue puro agotamiento emocional. Sandra siempre pensó que el respeto venía grapado junto con la nómina. ¿Entiendes? Ella medía a las personas por lo que podían comprar o por el estatus que tenían, y yo soy constructor, trabajo con las manos, con polvo, llego a casa sucio de mezcla. Para ella yo era útil para mantener la casa en pie, pero no era dueño de ninguna voz. A las niñas, hijas de ella, las amaba como si fueran de mi propia sangre. Vi a la más pequeña aprender a caminar, a la mayor ir a su primera cita. Les di consejos, les sequé las lágrimas. Pero siempre que había una discusión sobre dinero o una decisión importante, yo volvía a ser el padrastro, el tipo que estaba allí de favor. Esa noche fue solo la gota que colmó un vaso que ya se estaba desbordando hacía mucho tiempo, y me cansé de estar secando el suelo mojado. Recuerdo que esperé a que todo el mundo se durmiera esa noche, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que lo iban a escuchar desde la habitación de arriba. El reloj de la sala hacía ese tic-tac irritante que parecía un martillo en mi cabeza. Fui a la habitación de invitados, donde guardaba algunas herramientas y ropa de trabajo, y cogí una maleta vieja que había traído cuando me mudé allí. No me llevé nada que ella hubiera comprado, ni un par de calcetines, nada. Solo mi ropa desgastada, mis botas de obra y mi caja de herramientas principal. Esa caja pesada, de metal, que me acompaña desde que era un chaval y empecé como ayudante. Mientras doblaba las camisas en la oscuridad, sentía un nudo terrible en el estómago, un miedo de estar cometiendo una estupidez enorme, pero al mismo tiempo una certeza absoluta de que si me quedaba un día más, iba a perder la poca dignidad que me quedaba. El silencio de la casa era ensordecedor. Cuando cerré el maletero de mi coche viejo, intenté hacer el mínimo ruido posible, pero en el silencio de la madrugada, el cierre sonó como un disparo. Miré hacia la ventana de la habitación de las niñas en el piso de arriba por última vez esa noche. Sentí una opresión en el pecho, unas ganas absurdas de llorar, como si me estuviera arrancando un pedazo de mí mismo. No las estaba abandonando. Me repetía eso a mí mismo en voz baja dentro del coche. Michael, no estás huyendo. Te estás yendo a buscar tu vida de vuelta para poder ser alguien de verdad. Arranqué el motor y no miré por el retrovisor. Sabía que si miraba, flaqueaba y volvía. Sandra se despertaría por la mañana y pensaría que yo había ido a la panadería o a una obra urgente, como siempre. Ella no tenía ni idea de que aquel «cuida de lo que es tuyo» iba a ser tomado tan al pie de la letra por mí. Conduje sin rumbo por la carretera oscura, hasta que el sol empezó a querer salir. Paré en un motel barato de carretera, de esos bien económicos, porque era todo lo que el dinero en el bolsillo me permitía en ese momento. La habitación olía a cigarro viejo y la sábana parecía lija, pero te juro que fue la primera vez en años que respiré hondo sin sentir ese peso aplastante en el pecho. Me tumbé en la cama mirando al techo manchado de humedad. Ironía del destino, ¿no? Un constructor en una habitación cayéndose a pedazos. Y me quedé pensando en lo que vendría después. Mi móvil empezó a vibrar en el bolsillo unas horas después cuando amaneció. Era ella, Sandra.
1, 2, 10 veces. Después vinieron los mensajes. Al principio preguntando dónde estaba, si se me había olvidado llevar a las niñas o comprar leche. Después, el tono cambió rápido. Empezó a ponerse agresivo, diciendo que yo era un irresponsable, que no servía para nada y que era mejor que volviera pronto para arreglar el portón. Leí aquello por la pantalla bloqueada. Apagué el aparato, saqué la tarjeta SIM y la tiré a la basura del baño. Necesitaba desaparecer para conseguir encontrarme. Los primeros meses fueron brutales. No te voy a mentir, amigo. Dormía en mi coche la mayoría de las noches para ahorrar cada céntimo y me duchaba en las gasolineras de la autopista. Pero tenía mis herramientas y sabía trabajar como nadie. Empecé cogiendo unos trabajitos pequeños en una ciudad vecina, lo suficientemente lejos para que nadie me conociera, pero lo suficientemente cerca para no sentirme en otro planeta. Arreglé tejados, hice fontanería, levanté muros de contención. Trabajaba desde el amanecer hasta la puesta del sol, con una furia y una determinación que nunca tuve antes. Cada ladrillo que colocaba parecía que estaba reconstruyendo mi propia columna vertebral, ¿sabes? Y lo más loco es que, incluso comiendo comida fría en la parte trasera de la camioneta, me sentía más hombre y más dueño de mí mismo que en aquellas cenas elegantes de Sandra, donde yo era solo un adorno mudo en la esquina de la mesa. La cosa empezó a cambiar de verdad cuando un cliente rico vio el acabado que hice en un deck de madera y quedó impresionado con el cuidado. Él me recomendó para un proyecto mayor. Y de repente, yo ya no era el marido de Sandra que hace unos arreglos. Yo era Michael, el contratista que resolvía problemas imposibles. Abrí la firma oficialmente, la MJ Builders. MJ de Michael y, bueno, las iniciales de las niñas, Julia y Mariana. Pero eso me lo guardaba solo para mí, en el fondo del corazón. El dinero empezó a entrar, pero la nostalgia de ellas me pegaba fuerte en las noches de domingo. Me quedaba imaginando cómo estaban si Sandra estaba cuidando de la casa. Yo sabía que esa mansión necesitaba mantenimiento constante. El canalón se atascaba fácil, la bomba de la piscina fallaba si no se encendía. Me preguntaba si Sandra había contratado a alguien o si su arrogancia estaba dejando que todo se cayera a pedazos. Y las noticias llegaban, ¿eh? El mundo es pequeño y el chisme corre más rápido que la buena noticia. Oí de un proveedor que conocía gente en común que Sandra estaba esparciendo por la ciudad entera que yo me había fugado con una amante o que me había hundido en deudas de juego. Decía que yo era un débil, un cobarde, que no aguantó la presión de vivir con una mujer poderosa. Aquello me hervía la sangre. Me daban unas ganas locas de ir allí y restregarle la verdad en la cara. Mostrarle que yo estaba ganando, pero me contenía. El silencio era mi estrategia. Yo tenía un plan mucho mayor en mente. Compré un terreno gigante, un área por la que nadie daba nada, lleno de maleza. Todo el mundo me llamó loco, pero yo veía el potencial. Allí iba a nacer mi legado, un condominio de lujo construido desde cero. Algo que probaría, sin que yo necesitara decir una palabra, quién era realmente el fracasado de la historia. Aquellos primeros meses de obra en el terreno nuevo fueron, sin duda, la época en que más probé mis límites físicos. No era solo gestionar. Yo estaba allí en medio del barro, operando la retroexcavadora, discutiendo cimientos con el ingeniero, cargando sacos de cemento cuando faltaban brazos. La gente que contraté, peones sencillos como fui yo un día, me miraba con un respeto diferente. No porque yo pagara el salario, sino porque yo sudaba la camiseta igual que ellos. Ver aquel matorral convertirse en parcelas demarcadas, ver las calles abriendo camino en la tierra roja, aquello me daba una adrenalina que ningún dinero de Sandra compraba. La MJ Builders no era solo una empresa en el papel, era la prueba viva de que yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y cada estaca clavada en ese suelo era como si estuviera plantando mi bandera de independencia, construyendo un imperio con callos en las manos y mucha terquedad. Mientras tanto, las noticias que venían de mi antiguo mundo eran tristes.
pero de una manera previsible que llegaba a dar pena. Un amigo que todavía prestaba servicio de jardinería en la calle me contó que la casa estaba irreconocible. La bomba de la piscina, esa a la que yo hacía mantenimiento todos los meses religiosamente, se había quemado y el agua estaba verde, llena de lodo. El portón del garaje se había atascado y Sandra tuvo que dejar el coche en la calle por días, maldiciendo a Dios y a todo el mundo, porque los técnicos cobraban una fortuna solo por la visita técnica, cosa que yo resolvía un sábado por la mañana con un destornillador y grasa. Parecía que la casa sentía mi falta, como si las paredes y el revoque hubieran creado una simbiosis conmigo. Sin mi mano allí, toda la estructura estaba cediendo, reflejando exactamente lo que estaba pasando con el orgullo de ella, agrietándose por todos lados. ¿Pero crees que ella bajó la guardia? ¿Qué va? Al contrario, su rabia se convirtió en una especie de obsesión enfermiza. En vez de usar el dinero que quedaba para arreglar las goteras que surgieron en el tejado, decidió que la prioridad era destruirme públicamente. Me enteré de que contrató a un detective privado, un tipo caro de la capital, solo para rastrearme. Su lógica era simple y cruel. Necesitaba una foto mía en la miseria, durmiendo en la calle o preso, para mostrar a las amigas y a las niñas. ¿Vieron? Él no era nada sin mí. Ella necesitaba validar la narrativa de que yo era el fracasado y ella la víctima de un incompetente. Mal sabía ella que, mientras quemaba las reservas financieras de la familia en esa casa de brujas movida por el ego, yo estaba firmando contratos millonarios y viendo mi nombre circular en las ruedas de inversores de la región. Mi condominio, que bauticé como Horizonte de las Aguas, empezó a tomar forma y a llamar la atención de gente importante. La primera casa modelo quedó lista y, amigo, modestia aparte, quedó una obra de arte. Acabado de primera, madera noble, todo aquello que Sandra decía que era gasto innecesario, yo lo puse allí como estándar de calidad. El rumor en la ciudad empezó a crecer. Todo el mundo quería saber quién era el dueño de aquella constructora nueva que había surgido de la nada y estaba cambiando el estándar del mercado. Yo mantuve mi rostro fuera de los focos lo máximo que pude. Dejaba que mi gerente comercial apareciera en las fotos y en las entrevistas. Yo quería que el trabajo hablara por mí antes de que mi cara apareciera. Sabía que la hora de la confrontación iba a llegar. Su detective no era tonto. Pero yo necesitaba que, cuando ella me encontrara, yo no fuera más el Michael hace todo, sino el dueño del juego entero. Incluso con todo ese éxito profesional, tenía un agujero en el pecho que ningún cemento tapaba: la falta de las niñas. Julia y Mariana no salían de mi pensamiento ni por un segundo. En el proyecto del I-200 condominio, separé una parcela especial, la más bonita, frente a un área de preservación que yo sabía que nunca sería talada. Allí, empecé a construir una casa diferente a las otras, diseñada pensando exactamente en el gusto de ellas. Una habitación con el balcón que la mayor siempre soñó para leer sus libros y un jardín de invierno para la más pequeña que adoraba las plantas. Yo pasaba las noches revisando la documentación con mi abogado, garantizando que aquel inmueble estuviera blindado, pasado directamente al nombre de ellas, sin que Sandra pudiera tocarlo o venderlo para gastar en futilidades. Era mi forma silenciosa de estar presente, de garantizar su futuro incluso estando lejos, cumpliendo la promesa que me hice a mí mismo de que padre es quien cría y quien protege. No tardó mucho para darme cuenta de que el cerco se estaba cerrando. Ya había visto un sedán negro parado en la entrada de la obra algunas veces, siempre al final de la tarde, cuando el movimiento disminuía. Era el detective, estaba seguro. A diferencia del Michael de meses atrás, que habría sudado frío e intentado esconderse en el fondo, sentí una calma extraña, casi gélida. Yo estaba en mi oficina, en un contenedor de lujo con aire acondicionado y cristales espejados, firmando la compra de más material, cuando vi el coche estacionar definitivamente. Yo ya no era el fugitivo. Yo era el dueño de toda aquella tierra. Me ajusté el cuello de mi camisa polo, ahora sin manchas de grasa,
pero con el logo de 1990, mi empresa bordado en el pecho, y esperé. Sabía que aquel momento sería el inicio del fin de la farsa que Sandra se contaba a sí misma. Cuando el sujeto entró, parecía confundido. Debía estar esperando encontrar a un hombre derrotado, tal vez viviendo en una choza de madera o sirviendo mesas en un bar sucio. Miró el suelo de porcelanato de la oficina, las maquetas detalladas del condominio y, finalmente, a mí. El tipo sostenía una carpeta marrón un poco incómodo, como si el informe que había preparado ya no tuviera ningún sentido ante la realidad que estaba viendo. Me levanté, extendí la mano y me presenté con firmeza. Michael, imagino que usted está aquí por encargo de mi exesposa. El detective tartamudeó un poco. Admitió que sí, y dijo que la descripción que recibió no coincidía en nada con el hombre que estaba frente a él. Fue la primera validación externa que tuve de que yo había cambiado el juego, y el sabor de aquello fue mejor que cualquier champán caro. Lo invité a sentarse y le serví un café. No intenté sobornarlo, no intenté esconder nada, ni le pedí que le mintiera a Sandra. Al contrario, le dije con todas las letras: a usted le pagaron para descubrir la verdad, entonces llévele la verdad a ella. Diga exactamente lo que vio aquí. Diga que la MG Builders es mía, que el condominio es real y que yo no estoy huyendo de nadie. El detective parecía incrédulo con mi tranquilidad. Antes de que saliera, le entregué una tarjeta de visita de la empresa y le dije: si ella duda de su informe, dígale que venga personalmente. El portón estará abierto. Yo sabía que aquello la iba a poner furiosa, pero era necesario. Ella necesitaba ver con sus propios ojos que el hombre al que mandó cuidar de lo que es suyo había hecho exactamente eso, solo que en una escala que ella jamás tendría la capacidad de imaginar. Me enteré después, por boca de la propia Julia, cómo fue la escena cuando el detective volvió a la casa. Según ella, la madre estaba esperando en mi asiento en la sala como una reina, a punto de decretar una sentencia de muerte, sosteniendo una copa de vino barato, porque las botellas buenas ya se habían acabado hacía tiempo. La casa, que un día fue el orgullo de Sandra, estaba con el césped a la altura de la rodilla y la pintura de la fachada descascarándose, pareciendo una de esas mansiones abandonadas de película de terror. El detective entró serio, puso el sobre grueso encima de la mesa de centro de cristal, que ahora estaba manchada porque nadie limpiaba bien, y dijo que lo había encontrado todo. Sandra sonrió, esa sonrisa torcida de quien ya saboreaba la victoria, segura de que dentro del sobre estarían fotos mías durmiendo en algún banco del parque o trabajando de ayudante en alguna obra cualquiera. Pero cuando abrió el sobre y esparció las fotos, su sonrisa se congeló y después se convirtió en una mueca de puro odio. Las fotos mostraban la fachada imponente de la MG Builders, a mí con casco blanco señalando planos arquitectónicos, mi coche nuevo, una camioneta robusta del año, estacionada en la plaza de la dirección. Julia me contó que su madre empezó a temblar, tiró las fotos al suelo y gritó que aquello era un montaje, que el detective era un incompetente que había sido comprado por mí. Ella no lograba procesar la información. En su cabeza era físicamente imposible que el inútil de Michael hubiera construido algo de ese tamaño en tan poco tiempo. Su ego estaba tan inflado que no dejaba espacio para que entrara la realidad, incluso con las pruebas allí, impresas en alta resolución justo en la alfombra de la sala. El detective, profesional hasta el último pelo, no discutió. Solo dijo que los registros en el registro mercantil eran públicos y que ella podía verificarlo si quisiera, pero que su trabajo estaba hecho. Cuando salió, Sandra se quedó caminando de un lado para otro en la sala, hablando sola, pateando los muebles. El dinero que había gastado con esa investigación era prácticamente lo que quedaba de los ahorros, y el resultado fue lo opuesto a lo que quería. En vez de un arma para humillarme, había comprado un espejo que mostraba su fracaso. Fue ahí que, en un ataque de rabia mezclado con desesperación, decidió que tenía que ir hasta allí. Cogió las llaves del coche, mandó a las niñas a arreglarse corriendo y dijo que iban a dar un paseo
para desenmascarar una farsa. Necesitaba ver con sus propios ojos para intentar encontrar algún defecto, alguna grieta en mi historia. Yo estaba en el techo de la portería principal, revisando la instalación de las cámaras de seguridad, cuando vi su coche asomando en el camino de tierra que daba acceso al condominio. El coche, que yo siempre mantenía encerado y con la mecánica al día, ahora venía soltando un humo oscuro por el escape y haciendo un ruido de correa de distribución que se podía oír de lejos. Mi corazón se disparó, no de miedo, sino de una ansiedad extraña. Era el momento de la confrontación final. Bajé las escaleras despacio, me limpié las manos en el pantalón y me quedé parado en medio del portón de entrada, esperando. Veía las cabecitas de las niñas en el asiento trasero y sentí una opresión en la garganta. Por ellas, yo enfrentaría cualquier furia de Sandra. Respiré hondo el aire puro de mi construcción y me preparé para recibir la visita que cerraría de una vez mi pasado. El coche paró frente a la barrera automática con una sacudida, y el motor se murió antes incluso de que ella apagara la llave. Sandra bajó dando un portazo con esa violencia que yo conocía bien, levantando una nube de polvo fino. Verla de cerca después de tantos meses fue un choque. Estaba más delgada, con ojeras profundas que el maquillaje mal hecho no escondía, y la ropa, que antes era impecable y de marca, parecía gastada y mal planchada. Pero la postura arrogante, la barbilla en alto como si fuera dueña del mundo, eso seguía intacto. Ella miró la garita moderna, el paisajismo de la entrada, y después clavó los ojos en mí con una mezcla de incredulidad y furia, como si mi simple existencia allí, exitoso y limpio, fuera una ofensa personal para ella. Justo detrás, las puertas traseras se abrieron despacio y mis niñas bajaron. Julia y Mariana. Amigo, mi corazón se saltó un latido. Parecían haber crecido 5 años en algunos meses. Estaban con una carita asustada, encogidas, mirando a los lados con recelo. Cuando sus ojos encontraron los míos, vi un brillo de esperanza instantáneo. Mariana hizo ademán de correr en mi dirección, pero Sandra se dio cuenta. Ella estiró el brazo bruscamente, bloqueando el paso de las dos, y les gruñó algo bajo para que se quedaran quietas. Aquello me dolió más que cualquier insulto, verla usando a las niñas como escudo y arma al mismo tiempo, impidiendo el abrazo que nosotros tres necesitábamos tanto. Aguanté la emoción, respiré hondo y solo les sonreí. Una sonrisa leve que decía, «Todo está bien, papá está aquí». Sandra no perdió tiempo. Vino caminando en mi dirección, apuntándome con el dedo a la cara, la voz estridente haciendo eco en la entrada del condominio. «¿A quién le robaste esto, Michael? ¿Eh? ¿Quién es el testaferro?», gritaba, sin importarle los 2 guardias de seguridad que observaban la escena atentos. «¿Crees que me engañas? Tú no tienes capacidad para levantar un muro, mucho menos esto de aquí. Esto es una estafa, es una fachada». Miraba a los lados, buscando la aprobación o la risa de mis empleados, intentando humillarme públicamente como hacía en las cenas de su casa. Pero allí el terreno era mío. Nadie se rió. Los albañiles y el capataz que estaban cerca pararon el servicio y la miraron con una expresión seria, de quien protege al líder. Su silencio pesó más que los gritos de ella. Estaba gritando sola en un escenario donde no tenía audiencia. No levanté la voz. Aprendí que el silencio y la calma desarman a quien solo sabe pelear a gritos. Di 2 pasos al frente, quedándome a una distancia segura, y hablé con un tono de voz normal, firme, pero educado. «Sandra, no hace falta gritar. Aquí trabajamos con respeto. Si viniste a ver si es verdad, entonces mira». Saqué el control del bolsillo y abrí la barrera lentamente. El brazo mecánico subió, liberando el camino a mi mundo. «Entren. Les voy a mostrar lo que el inútil anduvo haciendo mientras tú dormías». Ella se quedó sin reacción por un segundo, con la boca entreabierta, desconcertada por mi falta de miedo. Hice una señal para que las niñas entraran también. Les iba a dar el tour de sus vidas, y Sandra iba a tener que tragarse cada ladrillo de aquel lugar.
Empezamos a caminar por las calles recién asfaltadas del condominio, y el silencio solo era roto por el sonido de nuestros pasos y el canto de algunos pájaros que ya habitaban los árboles que yo me aseguré de preservar. Las niñas caminaban con la boca abierta, mirando los postes de iluminación LED con diseño moderno y los parterres de flores impecables. Veía en sus ojos el deslumbramiento, esa cosa pura de niño viendo algo bonito. Mariana, la más pequeña, hasta soltó un «¡Guau, mamá! ¡Mira ese lago!», señalando el espejo de agua en la plaza central. Sandra, por otro lado, caminaba rígida, de brazos cruzados, mirando todo con un desprecio forzado, como si estuviera pisando basura y no un pavimento de alta calidad. Intentaba encontrar una grieta en el bordillo, un agujero en el asfalto, cualquier cosa para validar el discurso de que yo era un incompetente. Cuando pasamos por el parque infantil, hecho todo de madera tratada y cuerdas navales, vi las ganas de las niñas de correr hacia los columpios. Mariana llegó a dar un paso en dirección a los juegos, pero Sandra la tiró del brazo con fuerza innecesaria. «No toques eso, niña. Debe ser madera podrida. Te vas a clavar una astilla o coger tétanos. Esto de aquí es todo escenario. No tiene seguridad ninguna», dijo alto, para que yo oyera. Aquello me hirvió la sangre, pero mantuve la calma. Miré a Mariana y le dije: «Puedes ir, hija. Yo mismo lijé cada viga de esas. Es la madera más fuerte que hay. Aguanta hasta un elefante». La niña miró a la madre, confundida, y Sandra, sin tener cómo argumentar contra mi certeza técnica, solo bufó y siguió caminando, arrastrando a las niñas lejos de la diversión. Prefería ver a sus hijas tristes a admitir que yo había construido algo bueno. Las llevé a la casa modelo, que quedaba en una esquina estratégica. Abrí la puerta pivotante de madera maciza, que giró suavemente, sin un solo chirrido, e invité a entrar. El interior estaba climatizado, oliendo a limpieza y muebles nuevos. La doble altura de la sala daba una sensación de amplitud que nuestra antigua casa, llena de muebles amontonados, nunca tuvo. Vi a Sandra pasar la mano por la encimera de la cocina. Una isla de piedra importada, buscando una junta mal hecha o un desnivel. Abrió y cerró los cajones con fuerza, probando los rieles, esperando que se atascaran, pero todo deslizaba como mantequilla. Cada detalle de aquella casa había sido supervisado por mí, justamente porque sabía que, un día, alguien iba a intentar ponerle defectos. La perfección allí no era solo profesionalismo, era mi defensa personal. «Es bonito», dijo, torciendo la nariz, sin mirarme. «Pero los acabados cualquiera los hace con una tarjeta de crédito reventada. Quiero ver la documentación de esto. Apuesto a que el terreno es invadido o que el ayuntamiento lo va a embargar en cualquier momento. Nunca supiste lidiar con el papeleo. Michael, siempre me necesitaste a mí para leer contratos». Su voz temblaba un poco, menos agresiva y más desesperada. Estaba apelando a la burocracia, la única área donde ella creía que todavía tenía superioridad intelectual sobre mí. Caminé hasta la mesa de cristal del comedor, donde yo había dejado una carpeta lista a propósito para ese día, y sonreí. «Gracioso que hables de papeleo, Sandra, porque hay unos documentos aquí que creo que te va a gustar mucho leer, principalmente la parte sobre la casa número 04. Deslicé la carpeta negra por la superficie lisa de la mesa hasta parar justo frente a ella. El ruido del plástico raspando en el cristal sonó alto en aquel silencio tenso. Sandra miró el objeto como si fuera una bomba a punto de explotar. «Lee», dije en un tono bajo, «¿no querías ver papeleo? Está todo ahí. Registrado en notaría, firma reconocida, todo dentro de la ley, como a ti te gusta». Ella dudó por un segundo, con la mano temblando levemente, probablemente esperando encontrar una orden de desalojo o algún proceso de venganza. Pero la curiosidad fue mayor que el orgullo. Abrió la carpeta y sacó la escritura definitiva que estaba justo encima, con ese papel con membrete oficial que no deja dudas de la veracidad. Observé sus ojos corriendo por las líneas del documento, yendo de un lado a otro cada vez más rápido.
Vi el momento exacto en que su respiración se trabó. Leyó el encabezado. Vio el valor catastral del inmueble, una cantidad que ella sabía que no tenía más en el banco. Y finalmente llegó a la parte de los beneficiarios. Donación con cláusula de inalienabilidad e incomunicabilidad. Beneficiarias, Julia y Mariana. Ella levantó los ojos del papel hacia mí, pálida, con la boca seca. Entendió al instante. No era un documento de posesión mía. Yo no le estaba restregando en la cara lo que yo tenía. Yo estaba entregando el futuro de sus hijas, garantizado, pagado y protegido. Protegido inclusive de su mala gestión. Me mandaste cuidar de lo que era mío aquella noche, ¿recuerdas? Hablé, sintiendo un nudo en la garganta pero manteniendo la voz firme. Pues sí, yo no tengo tu sangre, Sandra, ni el apellido de esa familia, pero estas niñas, el amor que tengo por ellas es la única cosa que realmente es mía en toda esta historia. La casa 04, aquella de allí en la esquina con vistas al bosque, es de ellas. Nadie se la quita, nadie la vende, ni tú, ni ningún banco. Es el techo de ellas para siempre. Construí cada pared pensando en la seguridad que tú decías que yo no podía dar. Fue el golpe final. No hubo gritos. No hubo escándalo. Ella sostenía el papel con fuerza, arrugando los bordes, completamente desarmada por mi decencia. Ella esperaba guerra, y yo le devolví un legado. Las niñas, percibiendo el clima pesado y el silencio de la madre, se acercaron despacio. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué es eso?, preguntó Julia preocupada. Sandra no lograba hablar. Estaba paralizada. Me agaché a la altura de ellas, ignorando la presencia de la madre por un instante, y las miré profundo a los ojos a las dos. Es un regalo, niñas. Una casa solo para vosotras. Aquí en el condominio. La habitación tiene ese balcón que querías para leer, Yuyu. Y tiene el jardín para ti, Mari. Las dos abrieron mucho los ojos, una mezcla de shock y alegría infantil, y en un impulso que ni Sandra logró contener esa vez, se lanzaron encima de mí en un abrazo apretado. Sentí las lágrimas de Julia mojando mi hombro. Allí, abrazado con ellas en el suelo de aquella sala elegante, mientras Sandra observaba desde fuera, muda y derrotada, supe que había ganado, no por el dinero, sino porque había recuperado mi lugar. Sandra tardó unos buenos minutos en recuperar la compostura, arreglándose el pelo con las manos temblorosas mientras intentaba recomponer esa máscara de frialdad que usó toda la vida. No me pidió disculpas, y yo sinceramente no esperaba eso. Gente como ella prefiere morir atragantada con su propio veneno a admitir un error. Cogió la escritura de la mesa y la guardó en el bolso con un cuidado casi reverente, sabiendo que ese papel era el único salvavidas que quedaba en el naufragio financiero que ella misma había creado. «Vamos, niñas, ya vimos lo que teníamos que ver», dijo, con la voz seca, cortando el momento de cariño como quien corta un hilo con tijeras. Ya estaba caminando hacia la puerta, sin mirar atrás, incapaz de encarar al hombre que ella llamó débil y que ahora sustentaba el techo de sus hijas. Las niñas no, querían soltarme. Mariana se agarró a mi pierna y Julia me miraba con esa mirada de adolescente que entiende mucho más de lo que los adultos imaginan. Me agaché de nuevo y saqué del bolsillo un llavero simple, con 2 llaves plateadas. «Esto de aquí no es solo metal, ¿vale? Es vuestra libertad», susurré, poniéndolo en la mano de Julia. «Siempre que las cosas se pongan difíciles allá, o si solo queréis paz, el portón aquí está abierto. No necesitáis pedir permiso para venir a vuestra casa». Julia cerró la mano con fuerza alrededor de las llaves, asintió con la cabeza, aguantando el llanto, y me dio un beso rápido en la mejilla antes de correr detrás de su madre. Verlas entrando en ese coche viejo, que soltó otra nube de humo negro al arrancar, me dio una opresión, pero también una certeza. Ellas volverían. Ahora tenían a dónde volver. Cuando el coche desapareció en la curva del camino de tierra, el silencio volvió a reinar en el condominio, pero esta vez era un silencio diferente. Me senté allí mismo,
en el escalón de la entrada de la casa modelo y me derrumbé. No fue un llanto de tristeza, fue una descarga violenta de todo lo que había aguantado por meses. La humillación de los chismes, las noches durmiendo mal, el miedo de que todo saliera mal, la nostalgia insoportable de aquella rutina familiar. Me quedé allí unos 20 minutos, con la cabeza entre las rodillas, sollozando como un niño, mientras el sol empezaba a ponerse y pintaba el cielo de naranja sobre las casas que yo construí. Uno de los vigilantes pasó, vio mi situación y tuvo la decencia de fingir que no vio nada, dándome la privacidad que necesitaba para recomponerme y volver a ser el Michael de MJ Builders. En los días que siguieron, la atmósfera en la ciudad cambió completamente. El chisme, que antes era un arma apuntada a mi cabeza, se convirtió en el viento que soplaba a mi favor. El detective debió haber comentado con alguien, o tal vez la propia cara de Sandra entregó el juego, pero la verdad se esparció como fuego en paja seca. El fugitivo se había convertido en el mayor constructor de la región. Empecé a recibir llamadas de gente que antes me giraba la cara en la calle, ahora queriendo agendar reunión, tomar un café, saber si tenía parcelas disponibles. Y la noticia más concreta de que el juego había cambiado de verdad vino 2 semanas después. Vi un cartel de "Se vende" frente a la antigua mansión de Sandra. Ella había capitulado. Sin mi dinero y sin mi mantenimiento, no conseguía sustentar más la fantasía de reina y tuvo que deshacerse del castillo. La venta de aquella mansión fue el fin definitivo de una era, y el rumor que corrió fue que el negocio se cerró por un valor muy por debajo del mercado. No había milagro, ¿no? ¿Quién iba a pagar el precio completo en una casa con la piscina verde, el tejado goteando y el portón roto? Sandra tuvo que tragarse el orgullo y aceptar la primera oferta razonable que apareció para conseguir pagar las deudas que acumuló, intentando mantener las apariencias. Se mudó con las niñas a un apartamento alquilado en el centro, un lugar digno, pero sin lujos, sin jardín, sin el espacio al que estaban acostumbradas. Fue un choque de realidad brutal para ella, pero, de cierta forma, creo que fue la única manera de que pusiera los pies en la tierra después de años flotando en una nube de arrogancia. No tardó mucho para que las llaves que le di a Julia empezaran a ser usadas. Al principio, venían tímidamente, pasaban una tarde de sábado, traían unas amigas para ver la piscina del condominio. Pero pronto, la casa 04 dejó de ser apenas un inmueble en el papel y se convirtió en su refugio. Julia traía los libros de la escuela para estudiar en el balcón, huyendo del ruido del apartamento apretado, y Mariana venía a correr en el césped y jugar con el perro que adopté para hacer compañía a los vigilantes. Ver aquellas ventanas abiertas, oír música saliendo de dentro de la casa y ver toallas tendidas, me daba una sensación de paz indescriptible. Yo había construido paredes, pero ellas trajeron el alma para dentro del concreto. Me aseguré de no vivir en la misma casa que ellas. Pensé que sería invasivo, que podría parecer que estaba intentando comprar su amor o competir con su madre. Construí para mí un bungalow más pequeño, más apartado, cerca del bosque, un lugar simple y funcional, como a mí me gusta, pero cenábamos juntos casi todas las semanas. Ellas golpeaban mi puerta pidiendo pizza, o yo pasaba por su casa para arreglar alguna cosa, gajes del oficio, y acabábamos conversando por horas. Sandra nunca pisó allí de nuevo, pero tampoco prohibió nunca que las niñas fueran. Creo que, en el fondo, hasta ella se dio cuenta de que pelear contra eso sería inútil y que, al menos allí en el condominio, sus hijas tenían la seguridad y el confort que ella tanto valoraba. El reconocimiento profesional vino a galope. Un año después de la inauguración del condominio, fui invitado a recibir un premio de 1900 destacado empresarial en la Asociación Comercial de la ciudad. Yo, el tipo que vivía sucio de mezcla y que entraba por la puerta trasera en las fiestas de Sandra, ahora estaba en el escenario, de traje, siendo aplaudido de pie por la élite local.
Sosteniendo aquel trofeo de cristal pesado, recordé aquella noche en la cocina. Él cuida de lo que es tuyo. Miré hacia la platea y vi a las niñas allá abajo, sonriendo y sacando fotos con el móvil. En ese momento, entendí que la venganza no es destruir al otro, es reconstruirse a uno mismo tan bien que el otro se vuelve irrelevante en tu historia. Unos meses después de la premiación, la vida me jugó una más de esas pasadas irónicas. Me encontré con Sandra en el supermercado, un martes por la tarde. Yo estaba comprando vino para una cena con inversores, y ella estaba en la fila de la caja rápida, con una cesta conteniendo apenas artículos básicos de marca barata. Estaba contando las monedas en la palma de la mano para ver si le daba el valor exacto. Podría haber dado media vuelta, podría haber ido a otra caja, pero algo me hizo quedarme parado allí, observando. No sentí placer al ver su dificultad, te lo juro. Sentí una tristeza profunda. Aquella mujer que un día ostentaba bolsos de cuero italiano, ahora se preocupaba por los céntimos. Cuando levantó la mirada y me vio, se trabó. Pero no hubo la mirada de odio de antes. Había apenas cansancio, resignación. Asentí con la cabeza, un saludo mudo y respetuoso. Ella dudó, y entonces asintió de vuelta, bajando los ojos enseguida. Fue allí, en la fila del mercado, que nuestra guerra fría terminó de verdad. El tiempo pasó volando, como siempre pasa cuando uno está ocupado construyendo cosas. Llegó la graduación de Julia en la secundaria. Fui invitado, claro, con invitación entregada en mano por ella. En la ceremonia me aseguré de sentarme un poco más atrás para no crear ningún mal clima con la familia de Sandra, que estaba toda allí en las primeras filas. Pero cuando llamaron el nombre de Julia y subió al escenario para coger el diploma, buscó mi dirección en la platea y sonrió. Esa sonrisa valió más que cualquier contrato millonario. Después, en la salida, mientras todo el mundo sacaba fotos, Sandra se acercó a mí. Estaba bien vestida, pero sin el brillo artificial de antaño. Se paró frente a mí, respiró hondo y dijo, sin mirarme mucho a los ojos: «Gracias por la casa, Michael. Las niñas están felices allí. Tú cumpliste tu palabra». Aquella frase corta, dicha, medio a regañadientes, me quitó un peso de encima que ni sabía que todavía cargaba. Me di cuenta de que, finalmente, ella había entendido. La casa 04, el condominio, mi éxito. Nada de aquello había sido hecho para humillarla o para vengarme. Había sido hecho para probar, primeramente para mí mismo y después para el mundo, que yo era capaz de proteger a quien amaba, a mi manera. La validación que buscaba allá al inicio, cuando salí de casa con la maleta de herramientas, no vino del premio de la asociación comercial, vino de ese momento de tregua. Su gracias fue la firma final en el documento de mi liberación emocional. Yo ya no era el padrastro intruso. Yo era, indiscutiblemente, parte de aquella historia. La vida siguió su curso. La MJ Builders continuó creciendo. Cogí obras grandes en otras ciudades. Construí edificios. Reformé plazas. Pero mi lugar, mi puerto seguro, continuaba siendo el horizonte de las aguas. Me gustaba caminar por el condominio al final de la tarde, ver los árboles que planté ya dando sombra, ver a los niños de los nuevos residentes corriendo en la calle sin miedo. Me convertí en el señor Michael para todo el mundo allí, una figura que inspiraba confianza. El respeto que tanto mendigué en aquella mansión antigua ahora se me daba gratis, en cada apretón de manos, en cada buenos días sincero que recibía en la portería. Descubrí que la dignidad no se compra ni se impone. Se construye ladrillo por ladrillo, con coherencia y trabajo. Hoy, mirando hacia atrás con la calma que solo el tiempo trae, veo que aquella noche terrible en la cocina fue, en verdad, la mejor cosa que podría haber pasado en mi vida. Parece locura decir eso, ¿no? Pero si Sandra no me hubiera tratado con tanto desprecio, si no me hubiera mandado cuidar de lo que era mío, yo probablemente todavía estaría allí, preso en esa dinámica tóxica, arreglando grifos que gotean a cambio de migajas de afecto, muriendo un poquito cada día.
El dolor fue el combustible, el empujón violento que necesitaba para salir de la inercia. A veces, la vida necesita ponerte una zancadilla para que aprendas que tienes alas y puedes volar lejos si dejas de arrastrarte. Necesité perder el suelo para descubrir que sabía construir mis propios cimientos. En mi oficina principal, esa con vista panorámica al condominio, mantengo un objeto que desentona con toda la decoración moderna y sofisticada. Mi vieja caja de herramientas de metal. Está allí, en una estantería iluminada, toda abollada, rayada y con pegatinas viejas. Mucha gente que entra para reuniones pregunta si es una pieza de decoración vintage o algún tipo de arte moderno. Siempre sonrío y digo que no. Esa caja es mi ancla. Es mi recordatorio diario de quién soy y de dónde vine. Todo lo que construí, cada edificio, cada casa, cada céntimo en la cuenta, salió de allí adentro, de aquellos destornilladores y alicates. Nunca dejé que el dinero borrara el olor a grasa de mi memoria, porque fue la grasa la que pagó mi traje. Y lo mejor de todo es ver el camino que las niñas están recorriendo. Julia entró en la Facultad de Arquitectura el año pasado. Un día me dijo, con los ojos brillando, que decidió seguir esa carrera porque me veía dibujando planos y transformando papel en pared. ¿Tienes noción de lo que es eso? ¿Ser la inspiración para la hija de la mujer que decía que no eras nada? Y Mariana, que está casi terminando la secundaria, dice que su lugar favorito en el mundo es el balcón de la casa 04. Oír un «estoy orgullosa de ti, papá», saliendo de sus bocas vale más que cualquier beneficio trimestral. Ellas no necesitan mi ADN para ser mis hijas, y yo no necesité un papel firmado para ser su padre. El título lo conquistamos en la convivencia, en el cuidado, en el amor que sobrevivió incluso a la guerra de los adultos. De vez en cuando, un domingo tranquilo, cojo el coche y paso frente a aquella calle antigua. La mansión donde viví con Sandra ya se vendió unas 2 veces. La pintaron de otro color, cambiaron el portón. Miro esa fachada y no siento nada más. Ni rabia, ni nostalgia, ni rencor. Siento solo una gratitud silenciosa por la salvación. Miro esa casa y pienso, gracias por expulsarme. Fue saliendo de allí, humillado y con una maleta de ropa vieja, que me vi obligado a encontrarme. Necesité perder aquel techo de cristal para poder construir mi propio cielo de concreto sólido. Y, amigo, la vista desde aquí arriba es mucho más bonita. Entonces, es eso, mi amigo. La gran Toda esta historia es que Sandra tenía razón ese día, incluso sin saberlo. Me mandó cuidar de lo que era mío, pensando que yo no tenía nada, que saldría de esa casa con las manos vacías y moriría de hambre. Pero se olvidó de que el mayor patrimonio de un hombre no es lo que está en el banco, es lo que carga en el pecho y en la cabeza. Cuidar de lo que es mío se convirtió en mi mantra, pero con un significado que ella nunca va a entender. Cuidé de mi dignidad, que estaba hecha pedazos. Cuidé de mi capacidad de trabajo, que ella despreciaba, y principalmente, cuidé del futuro de esas 2 niñas, que eran las únicas cosas mías por lazo de amor en esa casa. A fin de cuentas, obedecí su orden al pie de la letra, solo que el resultado fue que yo me convertí en el rey de mi propio tablero, mientras ella perdió sus piezas por pura arrogancia. Bueno, la charla está buena, pero necesito irme. Julia me está esperando allá en la casa 04, porque quiere mi opinión en un proyecto de la facultad. Y prometí que les iba a hacer un asado esta noche. La vida da vueltas, ¿eh? Empecé saliendo por la puerta trasera, huyendo en el silencio de la noche como un criminal. Y hoy soy el invitado de honor en la casa que yo mismo construí. Si hay una cosa que quiero que te lleves de toda esta conversación mía es lo siguiente. Si un día alguien te mira por encima del hombro y te dice que no vales nada, no grites, no pelees. Solo quédate en silencio, coge tus herramientas, sean cuales sean, y ve a construir tu propia historia. Créeme, el ruido de tu éxito va a ser la respuesta más ensordecedora que puedes dar.